Y si te dijera que hay frases concretas que el Espíritu Santo anhela oír de tu boca, pero casi nunca las dices, tal vez llevas años orando, cantando y leyendo la Biblia, pero sigues sin experimentar esa cercanía profunda con Él, como si algo se quedara siempre a medias. No es que Dios no te escuche, es que muchas veces tú no estás usando el lenguaje del Espíritu. Las palabras que abren puertas en el mundo espiritual, hay oraciones que suenan muy religiosas, pero están vacías de entrega, de fe, de verdad. Y hay palabras sencillas, humildes, que cuando salen de un corazón quebrantado, hacen temblar el infierno y atraen la presencia del Espíritu Santo de una forma poderosa. Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas, sino de un tipo de lenguaje que puede transformar tu vida espiritual desde adentro. Si te quedas conmigo, quizá descubras que no necesitas hablar más bonito, sino hablar de una manera que el Espíritu Santo ama escuchar. Desde tiempos antiguos, la palabra de Dios nos ha advertido del poder misterioso que hay en lo que decimos. Proverbios 1:8-2:1 declara que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto no es poesía romántica, es una ley espiritual. Cada palabra que sale de tu boca se vuelve semilla. En el mundo invisible siembra vida o siembra muerte. Abre la puerta al mover del Espíritu o le da espacio a la oscuridad. Muchos creyentes subestiman esto y piensan que mientras crean más o menos en Dios, lo que dicen no importa tanto. Pero la Biblia no dice que la muerte y la vida estén en lo que piensas en secreto. Dice que están en tu lengua. Ahora, tal vez te preguntas, si mis palabras tienen tanto peso, ¿cuáles son entonces las palabras que el Espíritu Santo realmente desea escuchar de mí? Esa es la pregunta que va a guiar todo este mensaje. No estamos hablando de repetir frases bonitas, ni de oraciones memorizadas sin corazón. Hablamos de categorías de palabras que la Escritura resalta una y otra vez. Palabras que expresan adoración sincera, arrepentimiento verdadero, gratitud profunda, fe valiente, intercesión, amor, esperanza. Palabras que alinean tu boca con el corazón de Dios. Antes de descubrir esas categorías una por una, necesitamos entender quién es el Espíritu Santo y por qué las palabras son tan importantes en nuestra relación con Él. Jesús mismo nos lo explicó en Juan 1:4-2:6. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es una energía, es una persona divina que consuela, guía, enseña, corrige, recuerda, y como toda relación personal, la relación con Él se profundiza a través de la comunicación. Lewis describía la obra del Espíritu como una presencia que no siempre podemos captar del todo, pero que usa nuestras facultades interiores como instrumentos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra imaginación, nuestra conciencia. El Espíritu Santo trabaja desde dentro, pero también responde a lo que sale hacia afuera de nosotros, especialmente a nuestras palabras. Cuando hablas, no solo te escuchan las personas, el cielo y el infierno también están atentos a lo que declaras. Piensa en esto cuando usas tu boca para adorar. Estás cambiando la atmósfera espiritual a tu alrededor. Cuando confiesas tu pecado en verdad, rompes cadenas de oscuridad que te ataban desde hace años. Cuando agradeces en medio de la prueba, estás alineando tu corazón con la soberanía de Dios. Cuando declaras fe sobre una montaña imposible, estás tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
y la estás empuñando de verdad. Por eso, las palabras que usas no son un detalle secundario en tu vida cristiana, son una herramienta de guerra espiritual, de sanidad, de discernimiento. Hay cristianos que dicen: Dios conoce mi corazón, aunque yo no diga nada. Y es cierto, Él conoce tu corazón mejor que tú mismo. Pero la misma Biblia que dice eso también nos manda a confesar con la boca, bendecir con la boca, maldecir nunca con la boca, proclamar el evangelio con la boca, dar gracias con la boca. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de algo que nunca llega a tus labios, algo no está fluyendo bien. El Espíritu Santo ama escuchar lo que Él mismo está produciendo dentro de ti: adoración, arrepentimiento, gratitud, fe, intercesión, perdón. Cuando esas realidades internas se convierten en palabras, el cielo responde. Tal vez hasta ahora tu oración ha sido más bien mecánica, repetitiva, llena de frases que aprendiste de otros, pero casi sin verdad personal. Quizá lloras por dentro, pero por fuera siempre dices lo mismo. No te culpo. A muchos nos enseñaron a sonar espirituales, pero no a ser honestos delante de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no se impresiona por un vocabulario religioso. Él se conmueve cuando dices desde lo más profundo: Señor, aquí estoy. Esta es mi verdad. Esta es mi basura. Este es mi dolor. Esta es mi duda. Pero también este es mi deseo de obedecerte. Esas son palabras que abren la puerta a la sanidad, a la corrección, a la transformación. Imagina tu vida como una casa. Los pensamientos son los muebles internos. Los sentimientos son los colores de las paredes. Pero tus palabras son las llaves de las puertas. Puedes tener un corazón que anhele a Dios, pero si tus palabras constantemente se alinean con el miedo, la queja, la amargura, la murmuración, estás dejando la puerta entreabierta para que el enemigo entre y robe tu paz. Por el contrario, aunque estés débil, si decides usar tu boca para honrar a Dios, para someter tu voluntad, para perdonar, para interceder, estás entregando las llaves al Espíritu Santo para que Él tome control de la casa. En este mensaje vamos a ir desglosando esos distintos tipos de palabras que el Espíritu Santo ama escuchar. No lo haremos para que tengas una lista religiosa que repetir, sino para que revises tu propio lenguaje diario. ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿Cómo hablas con Dios? ¿Cómo hablas de los demás? Verás que hay palabras que invitan al Espíritu a quedarse y moverse con libertad. Y hay palabras que lo contristan y apagan. No se trata de vivir con miedo de equivocarte, sino de vivir con conciencia espiritual, sabiendo que tu lengua no es un juguete, es un instrumento de vida o de muerte. Si permites que el Señor trate tu manera de hablar, no solo cambiará el tono de tus oraciones, cambiará la atmósfera de tu casa, la calidad de tus relaciones, la profundidad de tu adoración y la claridad de tu discernimiento espiritual. Este es el viaje que comenzamos hoy: a aprender a hablar el idioma que el Espíritu Santo disfruta escuchar, para que su presencia sea cada vez más real y poderosa en tu vida cotidiana. Muchos creyentes viven años enteros hablando con Dios sin darse cuenta de que nunca han aprendido a relacionarse plenamente con el Espíritu Santo. Conocen al Padre, hablan del Hijo, pero al Espíritu lo tratan como una idea abstracta y no como una persona que escucha, responde, guía y corrige. Y esta desconexión tiene un efecto directo en la vida espiritual: oraciones que no pasan del techo, luchas que nunca se vencen, decisiones que se toman sin dirección. Por eso
Antes de aprender qué palabras ama escuchar el Espíritu Santo, necesitamos entender por qué nuestras palabras importan tanto para Él. Jesús lo dijo con claridad en Juan 1, 4, 2, 6. El Espíritu Santo es el consolador, el maestro, el que recuerda, el que guía a toda verdad. Él no es una fuerza impersonal, es alguien que se relaciona con nosotros, que toca nuestro interior y usa nuestras facultades más profundas para dirigirnos. Lewis describía esta presencia como una obra silenciosa pero constante. Dentro de nosotros el Espíritu usa nuestra memoria, nuestros pensamientos, nuestra conciencia, incluso nuestros deseos como herramientas para moldearnos. Pero esa obra interna se profundiza cuando lo reconocemos y cuando lo invitamos a participar conscientemente en nuestra vida diaria. Por eso las palabras importan, porque cuando hablas, no solo expresas ideas, revelas tu posición espiritual. Tus palabras muestran si estás sometido al espíritu o a tus emociones, si estás caminando en fe o reaccionando desde el temor, si estás permitiendo que Él dirija tu mente o si estás dejando que el ruido del mundo tome el control. Lo que dices abre puertas o las cierra, fortalece la carne o fortalece el espíritu. El Espíritu Santo ama escuchar palabras que nacen de la entrega, del reconocimiento, de la dependencia. Palabras que demuestran que confías en Él y no en tu propia fuerza. Piensa en esto cuando dices: Espíritu Santo, enséñame. Tu boca está alineando tu voluntad con la suya. Cuando dices Espíritu Santo, no entiendo, pero quiero obedecer, estás dando permiso a Dios para guiarte más allá de tu lógica. Cuando dices Espíritu Santo, examíname, estás abriendo espacios en tu interior donde Él puede sanar lo que tú mismo has evitado enfrentar. Y cuando dices Espíritu Santo, toma control. Estás renunciando a la necesidad de manejarlo todo y dejando que Él sea el Señor de tu mente, tus reacciones, tus decisiones. El hecho de que Él sea el consolador implica que quiere oír tus heridas. El hecho de que sea el maestro implica que quiere oír tu disposición a aprender. El hecho de que sea el que recuerda la palabra implica que quiere escuchar tu deseo de caminar en verdad. Por eso la comunicación con Él no puede ser fría ni mecánica. Es una relación viva. Y en toda relación viva, las palabras cuentan. Hoy, antes de seguir adelante, quiero que absorbas esta verdad. La manera en que hablas con el Espíritu Santo revela la manera en que te relacionas con Él. No puedes vivir con el Espíritu si no aprendes a hablar al Espíritu. Y no puedes hablar al Espíritu si no reconoces quién es Él realmente. En la siguiente parte veremos cuál es la primera categoría de palabras que más atrae su presencia: las palabras de adoración. Pero no adoración como canto, sino adoración como rendición profunda. Hay un tipo de palabras que abren el cielo de manera inmediata: palabras de alabanza y adoración. No se trata de cantar bonito ni de repetir frases aprendidas, sino de expresar reconocimiento, rendición y honra con autenticidad. La Biblia dice en el Salmo 2:3 que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esta es una declaración espiritual poderosa cuando la adoración es genuina. La atmósfera cambia, el corazón se ablanda y la presencia del Espíritu Santo se manifiesta con más libertad. Pero muchos creyentes reducen la adoración al momento de música del domingo, cuando en realidad es un lenguaje diario que el Espíritu ama escuchar. Imagina una reunión donde los creyentes están cantando, pero con el corazón dividido, distraídos, sin entrega. Ahora imagina otra donde un solo creyente, quizá en silencio, quizá con voz quebrada, dice: desde lo profundo, Señor, tú eres digno. Te exalto aunque no lo entienda todo. Te adoro porque sin ti no soy nada. La diferencia no está en el volumen ni en la melodía, está en el corazón que se rinde.
La verdadera adoración no se mide por la emoción, sino por la sinceridad. Y esta sinceridad abre espacio para que el Espíritu Santo consuele, enseñe y transforme. Lewis decía que en el acto de adorar, Dios comunica su presencia al hombre. Es decir, la adoración no es solo un gesto hacia arriba, es un puente en el que Dios desciende para revelar su carácter, su voz y su dirección. Cuando dices, tú eres santo, estás recordando a tu alma quién es Él. Cuando dices, tú eres fiel, estás entrenando tu mente para confiar, aunque la circunstancia grite lo contrario. Estas palabras no solo mueven el cielo, mueven tu interior hacia una postura correcta. Y esto tiene un impacto directo en la guerra espiritual. La adoración desplaza la opresión. Cuando adoras, la queja pierde fuerza, la ansiedad pierde control, el miedo pierde autoridad. Porque lo que engrandeces en tu boca se engrandece en tu mente. Si engrandeces el problema te domina. Si engrandeces a Dios, Dios gobierna tu perspectiva. Por eso la adoración es más que un acto devocional, es un arma. Cuando elevas palabras de alabanza en medio de la tormenta, estás declarando que tu confianza está en el trono de Dios y no en el caos que te rodea. Pero atención, la adoración que el Espíritu busca no es ocasional, es continua, no solo en el templo, sino en el hogar, en el trabajo, en el dolor, en la incertidumbre. Adorar no es cantar, es rendirse, decir, Señor, esto también te lo entrego. Señor, aunque no cambie nada, yo sigo exaltándote. Ese tipo de palabras son un imán para la presencia del Espíritu Santo, porque revelan un corazón que no busca manipular a Dios con emociones, sino reconocerlo como el centro de todo. Piensa en los momentos diarios en los que podrías usar este lenguaje. Mientras lavas los platos, podías decir en voz baja, gracias, Señor, por tu presencia aquí. Antes de entrar a una reunión difícil, Espíritu Santo, te exalto en este lugar. Toma control. Cuando la mente te traiciona con preocupación, tú eres mi paz. Tú eres suficiente. Estas palabras no necesitan ser largas, necesitan ser reales. Y cada vez que las dices, estás invitando al Espíritu a habitar más profundamente en tu vida. Por eso, si quieres cultivar una relación sensible y fuerte con el Espíritu Santo, empieza por revisar tu adoración diaria. No preguntes, ¿estoy cantando lo suficiente? Pregunta, ¿estoy rindiéndome lo suficiente? ¿Estoy honrando a Dios con mis palabras? Incluso cuando nadie me ve, el Espíritu Santo ama cuando alguien lo adora, no por obligación ni emoción, sino por convicción. La adoración sincera es el punto de partida de todo lo demás: sanidad, guía, discernimiento, libertad, transformación. Y ahora que entendemos el poder de la adoración, es momento de avanzar hacia otra categoría de palabras que puede cambiar radicalmente tu caminar espiritual. Palabras de confesión y arrepentimiento. Ahí es donde la luz del Espíritu entra a las zonas más profundas del corazón. Hay un tipo de palabras que muchos creyentes evitan porque exponen, porque duelen, porque nos obligan a mirarnos con honestidad las palabras de confesión y arrepentimiento. Sin embargo, justamente esas son las palabras que atraen la obra más profunda del Espíritu Santo. La Biblia es clara en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No dice si los pensamos, si los sentimos, ni si nos avergonzamos. Dice, si los confesamos. Hay algo espiritual que se activa cuando lo que estaba escondido en la oscuridad sale a la luz a través de nuestros labios. Muchos cristianos viven paralizados, cargando culpas antiguas,
luchando con patrones que se repiten, sintiendo que su vida espiritual no avanza. Y la raíz, en muchos casos, no es la falta de oración ni la falta de fe, sino la falta de honestidad delante de Dios. Mientras callamos, la culpa fermenta en el alma, la vergüenza echa raíces y el enemigo encuentra terreno fértil para acusar, confundir y mantenernos en esclavitud. Pero en el momento en que decimos, Señor, pequé, Señor, fallé, Señor, aquí está mi verdad, algo comienza a romperse, no porque nuestras palabras tengan magia, sino porque son el acto de rendir nuestra versión maquillada de nosotros mismos y presentarnos tal como somos. Lewis decía que debemos ofrecerle a Dios lo que realmente hay en nosotros, no lo que debería haber. Esa simple frase describe la esencia del arrepentimiento verdadero. Dios no quiere escuchar máscaras, quiere escuchar verdad. No porque Él necesite información, Él ya lo sabe todo, sino porque tú necesitas reconocerlo para ser libre. La confesión no humilla a quien confiesa, humilla al pecado. El arrepentimiento no te disminuye, disminuye la fortaleza espiritual que te tenía atrapado. Cuando callas, proteges tu pecado. Cuando hablas, lo expones y el Espíritu Santo lo destruye. Mira a David en el Salmo 51, después de su pecado con Betsabé, no corrió a justificarse, no trató de minimizar lo ocurrido. Su oración no fue una excusa, fue una entrega. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no pidió solo perdón, pidió transformación. Y esa es la esencia de la confesión genuina, no es decir lo siento, es abrir la puerta del alma para que el Espíritu Santo limpie, sane y rehaga lo que el pecado corrompió. Por eso, este tipo de palabras son tan valiosas para el Espíritu, porque son palabras que permiten su intervención más profunda. Y no olvidemos la dimensión psicológica y emocional. Cuando callas algo por años, se convierte en peso, en ansiedad, en tormento silencioso. La mente repite escenas, la conciencia duele, el corazón se divide. Pero cuando confiesas delante de Dios, esa carga empieza a salir. La confesión ordena lo que estaba caos, disipa la niebla mental y espiritual y restaura la sensibilidad al espíritu. Una persona que confiesa se vuelve más consciente de la voz de Dios, más ligera, más clara, más libre. La confesión también tiene un impacto directo en la guerra espiritual. El enemigo opera en la oscuridad, en lo escondido. Cuando lo expones, pierde autoridad. Una de sus estrategias más fuertes es la acusación, recordarte tus fallas, amplificar tus errores, hacerte sentir indigno. Pero cuando ya lo confesaste delante de Dios, la acusación pierde fuerza, porque no puede acusar lo que ya fue perdonado. Cada vez que dices, Señor, esto te lo entrego, estás cerrando puertas que antes estaban abiertas a tormentos, tentaciones y ciclos destructivos. Por eso, si sientes que tu caminar espiritual se ha estancado, si hay áreas donde no ves progreso, este puede ser el punto de inflexión. Aprender a usar tus palabras para abrirle espacio al Espíritu Santo a través del arrepentimiento sincero. No para vivir en condenación, sino para vivir en libertad. Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Las palabras que salen de ese corazón son un perfume agradable delante de Él, porque revelan dependencia, humildad y rendición. Y una vez que el arrepentimiento abre la puerta y limpia el terreno,
Aparece un nuevo tipo de palabras que el Espíritu Santo ama escuchar y que transforman completamente nuestra perspectiva. Palabras de gratitud. Es ahí donde la luz empieza a entrar y el alma comienza a sanar de verdad. La gratitud es uno de los lenguajes más profundos y transformadores que el Espíritu Santo ama escuchar. No porque Dios necesite nuestros agradecimientos, sino porque el corazón agradecido revela una visión espiritual sana, alineada y madura. La Biblia nos ordena en 1 Tesalonicenses 5, 1, 8, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No dice por todo, sino en todo. Eso significa que incluso cuando la situación no es buena, aún podemos reconocer la bondad de Dios. La gratitud es una postura espiritual, no una emoción pasajera. Muchos creyentes viven atrapados en la queja sin darse cuenta de que la queja es una confesión negativa que abre la puerta a la amargura, al desánimo, a la confusión espiritual. La queja debilita la fe, distorsiona la percepción y apaga la sensibilidad al Espíritu Santo. En cambio, la gratitud ilumina el corazón cuando dices: Señor, gracias por lo que haces y por lo que aún no veo. Tu alma se ordena. Cuando dices: gracias por sostenerme aunque no entiendo nada, estás declarando una verdad más fuerte que el caos. La gratitud no niega el dolor, lo coloca en el contexto de la soberanía de Dios. C.S. Lewis explicaba que debemos agradecer incluso por la adversidad, porque produce paciencia, humildad y una mirada más profunda hacia lo eterno. La gratitud en tiempos difíciles es una confesión de fe, un acto de resistencia espiritual contra el temor, el desánimo y la desesperanza. El Espíritu Santo se mueve con gran libertad en un corazón agradecido porque encuentra un terreno fértil, libre de quejas, libre de orgullo, libre de autocompasión. La gratitud abre espacio para la paz. Un ejemplo poderoso se encuentra en Lucas 17. 10 leprosos fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresó para dar gracias. Y Jesús preguntó: ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Ese único hombre recibió no solo sanidad física, sino una bendición adicional. ¿Tu fe te ha salvado? Aquí vemos una verdad espiritual clave. La gratitud no solo reconoce un milagro, sino que abre la puerta para recibir más. El Espíritu Santo honra el corazón que honra lo que Dios hace. En términos psicológicos, la gratitud cambia literalmente la estructura del pensamiento, ayuda a romper ciclos de negatividad, reduce ansiedad, aumenta resiliencia y estabiliza las emociones. Cuando agradeces, entrenas tu mente para ver lo que sí está obrando y no únicamente lo que falta. Es una disciplina que rompe el enfoque obsesivo en el problema y nos devuelve la perspectiva del cielo. Espiritualmente, la gratitud es luz emocionalmente, es sanidad. Pero la gratitud también es guerra espiritual. Cuando estás bajo presión, cuando todo parece oscuro, cuando el enemigo quiere sembrar duda y confusión, decir gracias, Señor, es un acto de victoria. Estás proclamando que Dios sigue en el trono, que su bondad no cambia, que su fidelidad permanece. Estás declarando que tu fe no depende de tus circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. El enemigo odia la gratitud porque rompe su narrativa de derrota y desesperanza. Esto significa que debemos cultivar la gratitud más allá de los momentos devocionales. La gratitud auténtica se practica en lo cotidiano, al despertar, al enfrentar una dificultad, al recibir una noticia inesperada, al terminar un día agotador. Cada vez que dices con sinceridad gracias, estás sembrando vida en tu espíritu. A veces
La gratitud no fluye fácilmente. Es un acto de disciplina, pero con cada declaración, tu alma se fortalece y tu fe madura. Cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón agradecido, encuentra un corazón abierto para recibir dirección, consuelo, sabiduría y fortaleza. La gratitud prepara el terreno para lo que Dios quiere hacer a continuación. Y es precisamente en ese terreno donde nace otra categoría de palabras que el Espíritu ama escuchar, palabras de fe y declaración. Porque un corazón agradecido no se queda pasivo, aprende a hablar vida sobre lo que todavía no se ve. Las palabras de fe son una de las expresiones más poderosas que un creyente puede pronunciar, porque no se apoyan en lo visible, sino en lo que Dios ha dicho. Jesús lo enseñó claramente en Marcos 1, 1, 2, 3. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Observa que Jesús no dijo piense ni sienta, dijo diga. La fe auténtica siempre encuentra camino hacia la boca. Por eso el Espíritu Santo ama escuchar palabras de fe, revelan confianza, dependencia y certeza en el Dios que cumple sus promesas. Pero aquí es donde muchos se confunden. Declarar no es repetir frases motivacionales ni intentar manipular a Dios. Las palabras de fe no son un mantra, son un alineamiento. Es hablar lo que Dios ya ha dicho, no inventar lo que quisiéramos que pasara. La fe no es imaginación positiva, es convicción espiritual. Y esa convicción se expresa con la boca incluso cuando la realidad física parece contradecir todo. Cuando dice, Señor, yo creo lo que tú has dicho. Estás colocando tu alma bajo la autoridad de su palabra. Cuando dices, esto es imposible para mí, pero no para ti. Estás reconociendo el poder del Espíritu Santo por encima de tus límites. Lewis explicaba que la fe es aferrarse a lo que la razón aceptó, incluso cuando el ánimo cambia. Esto nos recuerda que la fe no depende de emociones fluctuantes, sino del carácter firme de Dios. Por eso, hablar con fe no siempre se siente cómodo. A veces lo dices temblando, a veces lo dices mientras lloras, a veces lo dices sin entender. Pero justamente ahí está el poder, el acto de hablar vida cuando sientes muerte, de hablar victoria cuando sientes derrota, de hablar esperanza cuando todo parece perdido. La Biblia nos da un ejemplo impresionante en la mujer con flujo de sangre en Marcos 5. Ella no solo pensó, si toco el manto de Jesús, seré sana. La Escritura dice que decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y esa declaración interna, repetida, decidida, la llevó a actuar. Sus palabras precedieron su milagro. Jesús no solo reconoció su acción, sino su fe declarada. Hija, tu fe te ha salvado. Esto revela un principio espiritual esencial. Nuestras palabras abren camino en el mundo invisible antes de que nuestros pasos lo alcancen. Además, las palabras de fe son un arma contra el enemigo. La duda es un ataque espiritual. La fe hablada es un contraataque. Cuando vienen pensamientos de miedo, acusación o desesperanza, el Espíritu Santo espera que escojas una respuesta, no un silencio. Decir, no temeré, porque tú estás conmigo. Todo lo puedo en Cristo. Aún veré la bondad del Señor. No es ignorar la realidad, sino declarar la realidad superior de la palabra. El enemigo no retrocede ante tus emociones, pero sí retrocede ante tu fe declarada. En la práctica diaria, hablar con fe puede ser simple pero profundo. Levantarte por la mañana y decir, Espíritu Santo,
Hoy camino en tu fuerza, no en la mía. En un momento de ansiedad, declarar tu paz guarda mi corazón. En una batalla personal, proclamar no soy esclavo, tú me has liberado. Estas palabras crean dirección espiritual, reorientan el corazón y fortalecen la mente. El Espíritu Santo se mueve allí donde encuentra convicción spoken, no solo pensada. Esto no significa que debamos hablar impulsivamente o declarar sin sabiduría. La fe verdadera escucha primero, habla después, se basa en lo que Dios ha dicho, no en lo que deseamos emocionar. Por eso es esencial cultivar intimidad con el Espíritu Santo para discernir qué palabras son alineadas con Dios y cuáles nacen de la ansiedad o del deseo humano. El Espíritu responde a la fe, pero a la fe bíblica, no a la ilusión. Cuando un creyente comienza a hablar con fe, su vida cambia. No porque sus palabras tengan poder propio, sino porque su corazón se conecta con el poder de Dios, eleva la mirada, vence la duda, rompe la pasividad espiritual. La fe declarada abre puertas que la queja cierra, ilumina caminos que el miedo oscurece y acelera procesos que la duda retrasa. Y ahora que entendemos el poder de hablar con fe, avanzamos hacia un lenguaje que profundiza aún más la relación con el Espíritu Santo, las palabras de oración e intercesión, donde no solo hablamos nosotros, sino que el Espíritu mismo intercede a través de nosotros. La oración y la intercesión son territorios donde las palabras dejan de ser simples expresiones humanas y se convierten en instrumentos del Espíritu Santo. Romanos 8:2-6 revela un misterio profundo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una de las revelaciones más tiernas y poderosas de la vida espiritual, incluso cuando no sabemos qué decir. El Espíritu sí lo sabe y Él desea usar nuestra boca, nuestras lágrimas, nuestros silencios rendidos para orar conforme a la voluntad del Padre. Muchos creyentes oran solo cuando tienen palabras bonitas o estructuradas. Pero la oración que transforma no nace de la elocuencia, nace de la dependencia. El Espíritu Santo no espera discursos, espera sinceridad. A veces lo único que puedes decir es: ayúdame. Señor, aquí estoy, no puedo más. Y esas palabras sencillas, si son genuinas, se convierten en el espacio donde el Espíritu toma el control de la oración. La intercesión verdadera empieza cuando reconocemos nuestra incapacidad y permitimos que Él nos conduzca. Lewis confesaba: oro porque no puedo evitarlo, oro porque soy impotente. La oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Esto expresa exactamente lo que ocurre cuando el Espíritu Santo intercede. La oración no es para informar a Dios de lo que no sabe, es para alinearnos con lo que Él ya ha decidido hacer. Cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad, el Espíritu Santo toma esa disponibilidad y la convierte en un acto de guerra espiritual, rompiendo resistencias invisibles, abriendo caminos, liberando cargas y trayendo claridad. Interceder por otros también es un lenguaje que el Espíritu ama. La intercesión no es solo pedir por alguien, es pararse en la brecha espiritual, cargar el peso por un momento, llorar lo que ellos no pueden llorar, declarar lo que ellos no pueden declarar, pedir lo que ellos no tienen fuerzas para pedir. Es una expresión de amor maduro y de responsabilidad espiritual. Cuando intercedes, te conviertes en canal lo que Dios quiere derramar. Pasa primero por tu espíritu. Las Escrituras nos dan el ejemplo de Moisés en Éxodo 32. Israel había caído en idolatría, provocando la ira de Dios. Pero Moisés se puso en la brecha y clamó:
perdona ahora su pecado. Y si no, bórrame a mí del libro que has escrito. Ese nivel de intercesión no solo salvó a Israel, sino que reveló el corazón de alguien que entendió cuán valiosas son las vidas ante Dios. Y Dios respondió. Esto nos recuerda que la intercesión mueve el cielo porque se basa en el carácter misericordioso del Padre. Espiritualmente, la oración ferviente fortalece el espíritu y debilita al adversario. El enemigo teme las oraciones guiadas por el Espíritu, porque no puede interferir con lo que nace del cielo. Cuando oras en debilidad, Él te fortalece. Cuando oras sin saber qué decir, Él pone las palabras. Cuando oras con gemidos, Él los convierte en decretos invisibles. Por eso, la vida de oración no es para los fuertes espirituales, es para los que reconocen su necesidad. En la práctica, la intercesión puede manifestarse de muchas maneras. Un pensamiento insistente por alguien, un peso inexplicable en el corazón, un nombre que viene a la mente mientras oras, un impulso de orar por un lugar o una situación. Estos movimientos internos no son casualidad, son señales del Espíritu Santo invitándote a colaborar con Él. Cada vez que respondes a ese impulso, estás permitiendo que Dios use tu boca y tu espíritu como instrumento de vida. Orar e interceder también trae sanidad personal. Cuando oras por otros, tu corazón se libera del egoísmo espiritual. Cuando cargas por alguien más, tus propias cargas se alivian. Cuando clamas por restauración en otros, comienzas a experimentar restauración en áreas que ni siquiera sabías que estaban rotas. La intercesión es, en cierto sentido, un intercambio. Das tu tiempo, tu aliento, tus palabras, y recibes paz, claridad, madurez y sensibilidad espiritual. Por eso, el Espíritu Santo ama escuchar palabras de oración e intercesión, no porque Él necesite permiso para obrar, sino porque este lenguaje abre nuestra vida para participar en lo que Él está haciendo. La oración nos hace colaboradores del cielo. Y cuando aprendemos a interceder, nuestras palabras ya no se quedan en la tierra. Ascienden, atraviesan, transforman. Y esto nos lleva a otra categoría esencial que fluye naturalmente de un espíritu de oración, palabras de ánimo y edificación. Que no solo cambian atmósferas, sino que levantan vidas enteras. Hay un tipo de palabras que no solo transforman atmósferas, sino que levantan vidas que están al borde de rendirse. Las palabras de ánimo y edificación. Efesios 4:2-9 nos instruye con fuerza: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto significa que nuestras palabras pueden ser vehículo de gracia o instrumento de destrucción. Pueden sanar o herir, unir o dividir, fortalecer o derribar. El Espíritu Santo ama escuchar y usar palabras que edifican, porque ese es exactamente su carácter consolar. Fortalecer, animar y construir. Vivimos en un mundo donde la crítica es automática, la burla es normal y la comparación es continua. En medio de esa cultura tóxica, las palabras de ánimo se vuelven como agua fresca para un alma sedienta. Una frase sencilla como: Dios aún está contigo, no estás solo, estoy orando por ti, puede convertirse en el punto de quiebre entre alguien que sigue adelante y alguien que se derrumba. Muchos creyentes no se dan cuenta del peso espiritual que tiene su voz. Tu boca puede ser la herramienta que el Espíritu Santo use para sostener a alguien que está luchando con depresión, tentación, dudas o quebranto.
Tus palabras pueden ser el puente entre la desesperanza y la fe. C. S. Lewis expresó una verdad profunda sobre la conexión humana cuando dijo que la amistad nace en el momento en que una persona le dice a otra: ¿en serio tú también? Pensé que era el único. Esta frase explica por qué el ánimo edifica, porque crea conexión, rompe el aislamiento y recuerda que no somos los únicos en la batalla. El Espíritu Santo trabaja en comunidad, no en soledad. Por eso, cuando usas palabras de ánimo, no solo estás siendo amable, estás participando en la obra del Espíritu, levantando a un hermano, fortaleciendo un corazón, empujando a alguien hacia la esperanza. La Biblia resalta a uno de los personajes más influyentes en este aspecto, Bernabé. Su nombre significa hijo de consolación o hijo de ánimo. Y aunque no escribió cartas ni fue tan prominente como Pablo, su impacto es enorme. En Hechos 1, 1, 2, 3 hasta 24, cuando llega a Antioquía y ve la gracia de Dios sobre los nuevos creyentes, lo primero que hace es animarlos a permanecer fieles al Señor con todo su corazón. Ese ánimo consolidó una iglesia entera y preparó el camino para un avivamiento. Bernabé también defendió a Pablo cuando nadie confiaba en él, dándole la oportunidad de entrar en el ministerio. Todo esto ocurrió por palabras que construían en lugar de destruir. Las palabras de ánimo también son cruciales en la guerra espiritual. El enemigo busca desanimar, aislar y acusar. Cuando tú dices una palabra de vida, contradices directamente su estrategia. Estás rompiendo cadenas de desánimo. Estás cortando mentiras y estás reforzando la identidad en Cristo. Cada palabra de edificación es un golpe contra la sombra del desaliento. Por eso el Espíritu Santo se mueve tanto en atmósferas de ánimo, porque son atmósferas donde la verdad sustituye la mentira, donde la esperanza desplaza el miedo y donde la fe florece. Es importante entender que animar no es halagar falsamente, no es decir todo estará bien sin fundamento. Las palabras de ánimo verdaderas se basan en la palabra de Dios, no en optimismo superficial. Animar es recordar a alguien quién es Dios, quién es Él en Cristo y cuáles son las promesas sobre su vida. Es mirar a una persona herida y decir: yo sé que duele, pero Dios no ha terminado contigo. Sigue luchando. Él te sostendrá. Esa clase de palabras cargan un poder espiritual que ninguna frase vacía puede imitar. En la práctica diaria, Dios te dará oportunidades constantes para animar. Puedes hacerlo en tu hogar, con tus hijos, tu pareja, tus padres. Puedes hacerlo en la iglesia, con alguien que llegó derrotado. Puedes hacerlo con un amigo que se siente perdido. La pregunta no es si tienes oportunidades, la pregunta es si estás dispuesto a dejar que el Espíritu use tu voz. Cuando tus palabras se convierten en instrumento de edificación, te vuelves socio del Espíritu Santo en su obra más preciosa, restaurar corazones. Pero para animar con autenticidad, necesitas un corazón libre de resentimiento y amargura. Y es ahí donde entramos en una categoría crucial: las palabras de perdón, que rompen cadenas internas y abren espacio para que nuestras palabras sean verdaderamente puras y poderosas. Hablar de perdón no es sencillo porque toca heridas profundas, recuerdos dolorosos y traiciones que marcaron el alma. Pero precisamente por eso, las palabras de perdón son una de las expresiones más poderosas y liberadoras que el Espíritu Santo ama escuchar. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 1, 4 hasta 15. Si perdonamos, somos perdonados. Si no perdonamos, nosotros mismos quedamos atrapados. El perdón no es opcional en la vida cristiana, es una asignación espiritual. Y aunque muchas personas creen que el perdón es un sentimiento, la Biblia muestra que comienza con una decisión expresada en palabras. Cuando dices: Señor, decido perdonar,
Tal vez tus emociones no acompañan esa declaración. Tal vez aún duele, aún arde, aún cuesta. Pero el perdón no inicia cuando sientes, sino cuando declaras. El Espíritu Santo toma esa declaración como una puerta abierta, una invitación a entrar y comenzar un proceso de sanidad. Al decir esas palabras, estás renunciando al derecho de vengarte, de guardar rencor, de mantener viva la herida. Estás entregando esa historia a las manos de Dios para que Él juzgue, Él restaure, Él trate con la otra persona y Él restaure tu corazón. Lewis dijo algo que resume este misterio. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. El perdón no es minimizar el daño ni negar lo ocurrido, es dejar de permitir que ese daño defina tu vida. El Espíritu Santo ama escuchar palabras de perdón porque son palabras que rompen cadenas espirituales. El resentimiento abre puertas al tormento interno, el perdón las cierra, la amargura ata, el perdón libera. Y lo impresionante es que a veces la persona que más necesita oír que la perdonas eres tú mismo. La Biblia nos muestra un ejemplo extraordinario en la vida de José. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo hirieron de la manera más profunda que una familia puede herir. Años después, teniendo poder para castigarlos, José dice: no os entristezcáis, Dios me envió delante de vosotros para preservación. José no solo los perdonó, reinterpretó su historia bajo la soberanía de Dios. Este es el nivel más alto de perdón, cuando ya no ves el pasado como una historia de dolor, sino como un escenario donde Dios intervino para escribir algo nuevo. Las palabras de perdón también son guerra espiritual. El enemigo trabaja con heridas no resueltas, con rencor escondido, con pensamientos repetitivos de injusticia. Cuando tú dices: Señor, lo entrego en tu mano, estás cortando de raíz la influencia de la oscuridad sobre tu mente. Estás cerrando puertas a la opresión emocional, al enojo crónico, a la desconfianza permanente. El Espíritu Santo fluye más libremente en un corazón que perdona, porque ese corazón deja espacio para la paz. La restauración y la guía divina, perdonar, también trae claridad. La falta de perdón nubla la visión espiritual, distorsiona relaciones, te vuelve sospechoso de todos, te hace hipersensible, te debilita emocionalmente. Cuando perdonas, esa niebla se disipa, puedes escuchar mejor al Espíritu, puedes discernir mejor, puedes ver con más compasión. Perdonar te devuelve la sensibilidad perdida. Por eso, el Espíritu Santo ama escuchar: decido perdonar, incluso si lo tienes que repetir muchas veces mientras Él hace su obra en ti. Pero hay algo más: el perdón abre la puerta a testimonios poderosos. Cuando permites que Dios sane tu corazón, tu historia cambia de tono. Lo que antes era vergüenza, ahora se vuelve testimonio. Lo que antes era herida, ahora se vuelve mensaje. Y es justamente hacia ese lenguaje transformado que nos dirigimos ahora, las palabras de testimonio. Palabras que no solo narran lo que pasó, sino lo que Dios hizo con eso. Las palabras de testimonio son uno de los instrumentos más poderosos que el Espíritu Santo utiliza para glorificar a Cristo, fortalecer a la iglesia y derrotar las estrategias del enemigo. Apocalipsis 1:21 lo expresa con una claridad contundente. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No dice por sus conocimientos ni por sus dones, sino por la sangre y la palabra del testimonio. El testimonio es un arma, es una proclamación de que Dios actuó, intervino, restauró
liberó. Es la evidencia viva de que el reino de Dios irrumpe en la vida humana. Muchos creyentes subestiman el valor de su historia porque creen que no es espectacular. Pero el poder del testimonio no viene del tamaño del milagro, sino de la fidelidad del Dios que lo hizo. Cuando dices, antes estaba atado, ahora soy libre, ¿estás proclamando una derrota directa del enemigo? Cuando dices, Dios me sostuvo cuando quise rendirme, ¿estás exponiendo la mentira de que estaba solo? Cuando dices, Él cambió mi corazón, estás declarando que el Espíritu Santo sigue obrando en lo oculto y en lo profundo. Un ejemplo bíblico simple pero contundente es el del ciego de Juan 9. Los fariseos le exigían explicaciones teológicas. Querían detalles, querían argumentos, pero él respondió con una frase que ha resonado durante siglos. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese testimonio desarmó a sus opositores. No hubo argumento que pudiera contradecir la evidencia viva. Así es el testimonio, no necesita adornos. Necesita, ¿verdad? Y la verdad, cuando se cuenta con humildad, tiene un peso que ninguna crítica puede neutralizar. Lewis dijo, leemos para saber que no estamos solos. En el plano espiritual, testificamos para recordar a otros que no están solos en la batalla, en la duda, en el sufrimiento ni en el proceso. Cuando compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, te conviertes en un recordatorio viviente de que la gracia sigue actuando. El Espíritu Santo fluye con gran fuerza a través del testimonio porque Él mismo es el que transforma la historia. Y cuando la contamos, damos permiso para que esa misma unción alcance a otros. Pero hay un detalle crucial: testificar también te fortalece a ti. Cuando hablas de lo que Dios ha hecho, tu fe se aviva, tu memoria se ordena, tu corazón se llena de gratitud. El testimonio no solo es una herramienta de evangelización, es una forma de anclar tu alma a las obras de Dios. Cuando recuerdas con la boca lo que el Señor ha hecho, derrotas la duda, la amnesia espiritual, el temor al futuro. Hablar de sus hechos te recuerda que si Él lo hizo antes, ¿puede hacerlo otra vez? En la guerra espiritual, el testimonio tiene un peso especial porque le recuerda al enemigo su derrota. El diablo quiere hacerte creer que tu pasado te descalifica. El testimonio lo convierte en una plataforma de autoridad espiritual. Quiere hacerte creer que tus heridas te inutilizan. El testimonio las convierte en cicatrices que glorifican a Dios. Quiere hacerte creer que tu historia es vergonzosa. El testimonio la transforma en evidencia de la redención. También es importante entender que el testimonio no siempre es público. A veces es íntimo compartir con un amigo lo que Dios ha hecho. Hablar con tus hijos de cómo Dios te cambió. Contarle a alguien tu proceso de sanidad. Otras veces el Espíritu Santo te impulsa a hablar en un momento preciso, porque alguien necesita escuchar exactamente eso para no rendirse. Dios usa nuestras historias como llaves que abren puertas en otras personas. Y aunque muchos sienten miedo o vergüenza de contar su testimonio, el secreto es no necesitas contarlo perfecto, necesitas contarlo verdadero. La autenticidad es más poderosa que la elocuencia. Un testimonio sincero puede quebrantar corazones, sembrar fe, iluminar tinieblas y abrir caminos donde parecía no haber esperanza. Ahora bien, después de entregar tu historia a Dios y permitir que se convierta en instrumento de su gloria, surge otra dimensión indispensable: aprender a hablar con sabiduría divina, porque el testimonio levanta, pero la sabiduría dirige. Y esa es la siguiente categoría de palabras que el Espíritu Santo ama: escuchar palabras inspiradas que guían, que aconsejan, que aclaran, que iluminan. Las palabras de sabiduría y de dirección espiritual son esenciales en la vida del creyente, porque no solo edifican, sino que orientan decisiones,
aclaran caminos y revelan la voluntad de Dios en situaciones difíciles. Santiago 1:5 establece un principio extraordinario. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. El Espíritu Santo ama escuchar este tipo de palabras porque reflejan humildad, dependencia y un deseo sincero de caminar rectamente. Cuando dices, Señor, dame sabiduría, estás reconociendo tu límite y abriendo la puerta para que Él dirija tus pasos con su entendimiento perfecto. La sabiduría divina no es inteligencia humana ni sentido común. Es la capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Es discernir lo que el ojo natural no alcanza a percibir. Por eso, cuando pronuncias palabras que buscan sabiduría espiritual, estás alineando tu corazón con la mente de Cristo. Mucha confusión, muchos tropiezos y muchas heridas en la vida cristiana nacen porque actuamos primero y preguntamos después. Pero cuando el Espíritu encuentra un corazón dispuesto a escuchar antes de hablar y a discernir antes de actuar, Él derrama entendimiento que supera cualquier análisis humano. Un ejemplo poderoso lo vemos en la vida de Salomón. Cuando Dios le ofreció pedir lo que quisiera, Él no pidió riquezas, ni poder, ni venganza. Pidió un corazón entendido para juzgar unos Reyes 3:9. Y esa petición verbal, esa frase humilde y sincera marcó su destino. Dios honró esas palabras y le concedió una sabiduría tan profunda que su nombre quedó como referencia de discernimiento durante generaciones. Este relato nos enseña algo crucial. La sabiduría se activa cuando se pide. El Espíritu Santo está dispuesto a derramarla, pero espera que la solicitemos, que abramos nuestra boca y confesemos nuestra necesidad. La sabiduría del Espíritu también se manifiesta en palabras de consejo, de advertencia y de dirección. A veces Él te dará una frase para alguien más, una palabra suave que guía, una palabra firme que corrige, una palabra oportuna que evita un desastre. El Espíritu Santo ama cuando nuestras palabras se convierten en canales de su verdad. Pero para que eso ocurra, necesitamos aprender a diferenciar entre nuestra opinión y su voz. La sabiduría siempre refleja el carácter de Dios: pureza, paz, mansedumbre, justicia, ¿verdad? Relacionado con la sabiduría está el don profético, que Pablo destaca en 1 Corintios 1:4:1 al decir: anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía bíblica no es sensacionalismo ni predicciones sueltas, es edificación, exhortación y consolación. Es el Espíritu usando tu boca para decir lo que Dios quiere decir en un momento específico. Es una palabra que trae claridad cuando hay confusión, consuelo cuando hay aflicción y dirección cuando hay incertidumbre. Agabo en Hechos 11, por ejemplo, dio una palabra profética sobre una hambruna venidera, permitiendo que la iglesia se preparara. Así opera la profecía auténtica, nunca contradice la Escritura y siempre apunta a Cristo, no al mensajero. Sin embargo, tanto la sabiduría como la profecía requieren un corazón rendido, humilde y sensible. El Espíritu Santo no deposita dirección divina en labios arrogantes o impulsivos. Ama escuchar palabras que buscan su guía con reverencia, palabras que se someten a su voluntad, palabras que reconocen que sin Él nada podemos hacer correctamente. Y cuando esas palabras fluyen de nosotros, Él responde derramando luz donde antes había oscuridad. Pero incluso con toda la sabiduría y toda la revelación, hay un elemento que define el valor de nuestras palabras: el amor. Sin amor, la sabiduría se vuelve fría y la profecía pierde su propósito. Por eso,
El siguiente paso es descubrir el lenguaje más grande, las palabras de amor y paz que revelan la verdadera naturaleza de Cristo. Las palabras de amor y de paz son la evidencia más clara de que el Espíritu Santo gobierna el corazón de una persona. Pablo lo dijo con contundencia en 1 Corintios 13, aunque alguien hablara lenguas angelicales o tuviera toda la fe, si no tiene amor, no es nada. Esto revela una verdad espiritual profunda, no importa cuántos dones posea un creyente. Cómo predique, cuánto sirva o cuánta revelación tenga, si sus palabras no están impregnadas de amor, el Espíritu Santo no puede respaldarlas con su presencia. El amor es el aire del reino. El lenguaje de Dios, el sello del Espíritu. Hablar con amor no significa hablar suave siempre, sino hablar desde una motivación correcta. Jesús, por ejemplo, confrontó con firmeza, pero nunca desde el orgullo o la dureza emocional, siempre desde la verdad mezclada con compasión. El amor es paciente. Dice Pablo, el amor no hiere por impulsos, no destruye por enojo, no manipula, no amenaza. Por eso, las palabras llenas de amor tienen un peso espiritual único. Pueden sanar, recuerdo, dolorosos, calmar corazones turbados, devolver identidad a los que la perdieron y restaurar relaciones que parecían irreparables. Y junto al amor aparece otra manifestación del Espíritu, la paz. Jesús dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Notemos que no dice pacíficos, sino pacificadores, personas que activamente construyen paz, que con sus palabras apagan incendios en lugar de encenderlos, que buscan reconciliar en lugar de dividir. El Espíritu Santo ama a los pacificadores porque ellos reflejan su naturaleza, ya que uno de los frutos del Espíritu es precisamente la paz. Cuando tu boca trae calma en conflictos, eres instrumento del Espíritu. Un ejemplo bíblico poderoso es Abigail en 1 Samuel 25. David, enfurecido, iba camino a derramar sangre por la insensatez de Nabal. Pero Abigail se interpuso y con palabras de sabiduría, humildad y paz, logró frenar la furia del futuro rey. Sus palabras no solo evitaron un baño de sangre, sino que preservaron el propósito de David. Ese es el poder de una persona guiada por el Espíritu. Con sus palabras puede detener destrucción, cambiar un destino y traer luz donde había caos. Las palabras de amor y paz son también guerra espiritual. El enemigo se alimenta de conflictos, acusaciones, pleitos, resentimientos, cada conversación donde hay gritos, sarcasmo o hostilidad crea terreno fértil para su operación. Pero cuando tú eliges hablar paz, incluso cuando tienes la razón, incluso cuando te hirieron, estás cortando sus estrategias. El Espíritu Santo se siente atraído hacia ambientes donde reina la paz, porque la paz es señal de su gobierno. Un hogar donde se habla con amor y respeto se convierte en un altar donde Él habita. Estas palabras también revelan madurez espiritual. Amar cuando es fácil no es fruto del Espíritu. Amar cuando te cuesta, sí lo es. Buscar paz cuando todo empuja al conflicto es señal de alguien gobernado por el Espíritu Santo, no por impulsos carnales. Y cada vez que hablas vida, amor, reconciliación y bondad, estás colaborando con la obra de Cristo en el mundo. Sin embargo, tanto el amor como la paz requieren una postura interna, la humildad, porque no puedes amar de verdad si tu orgullo está al mando. Ni puedes traer paz si necesitas tener siempre la última palabra. Por eso, después de comprender la importancia de este lenguaje, debemos avanzar a otro tipo de palabras que el Espíritu Santo ama escuchar profundamente, palabras de humildad y consagración. Las palabras de humildad y consagración
son una de las expresiones más preciosas ante el Espíritu Santo, porque revelan no solo lo que creemos, sino quién gobierna realmente nuestro corazón. Santiago 4:6 lo dice: sin rodeos Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto significa que la actitud interior se manifiesta en palabras concretas. Cuando la boca expresa humildad, el espíritu encuentra espacio. Cuando expresa orgullo, él se retrae. La humildad no es pensar que no vales, es reconocer que sin Dios nada puedes hacer correctamente. Y ese reconocimiento sale por la boca: Señor, te necesito, no confío en mi fuerza, enséñame tú. Jesús mismo modeló esta postura. Filipenses 2:5 hasta 8 lo describe como aquel que, siendo Dios, no se aferró a esa posición, sino que se humilló tomando forma de siervo. Y si el Hijo de Dios expresó con su vida esa rendición total, ¿cómo no habrá de amar el Espíritu Santo escuchar palabras que reflejan ese mismo espíritu? Expresiones como hágase tu voluntad. No lo entiendo, pero me someto. Haz en mí lo que quieras. Son melodías para el Espíritu Santo. Él no se impresiona con discursos elaborados, sino con corazones quebrantados que hablan verdad. La humildad abre la puerta a la consagración. Romanos 1:2:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Esto no es un acto puntual, es un lenguaje diario. Consagrarse significa decirle a Dios con palabras claras: mi vida es tuya, mis pasos son tuyos, mis decisiones te pertenecen. Toma mi tiempo, mis deseos, mis planes. El Espíritu Santo ama ese lenguaje porque Él no invade, Él se derrama donde se le entrega lugar. La consagración verbal es como poner la llave del corazón en sus manos. Un ejemplo poderoso se encuentra en la vida de Daniel. En Daniel 1:8 leemos que él se propuso en su corazón no contaminarse. Esa resolución interior se expresó en palabras y decisiones concretas. ¿Y qué sucedió? Dios le dio gracia, favor, protección y revelación cada vez que un creyente dice con sinceridad: no quiero apartarme de ti, prefiero agradarte a ti que agradar al mundo. El Espíritu Santo se acerca, fortalece, protege y honra esa postura. La humildad y la consagración también tienen un impacto fuerte en la guerra espiritual. El adversario trabaja con orgullo, autosuficiencia y rebeldía. Cuando tú dices: me rindo a ti, Señor, estás destruyendo la base sobre la cual el enemigo quiere operar. Estás renunciando al terreno donde él se mueve la queja, el control, la autosuficiencia. Y a la vez estás afirmando el territorio donde reina el espíritu obediencia, docilidad, entrega. Por eso estas palabras no solo agradan al espíritu, le abren camino para actuar con autoridad. La consagración también trae claridad. Cuando una persona vive sin rendición, cada decisión es una lucha interna. Pero cuando la vida está consagrada, las decisiones se alinean, la voluntad se apacigua, la mente se ordena, el alma deja de pelear con Dios y comienza a caminar con Él. Y todo eso inicia con palabras: aquí estoy, envíame, úsame como tú quieras. Dios no desprecia estas declaraciones, Él las toma en serio. Y cuando las dices desde el corazón, el Espíritu Santo comienza a conducir tu vida con dirección firme y propósito eterno. Sin embargo, aún un corazón humilde y consagrado puede enfrentarse a momentos de oscuridad, incertidumbre y dolor. Y es en esos momentos donde surge una expresión que el Espíritu Santo valora profundamente: las palabras de esperanza. El lenguaje que sostiene el alma cuando todo alrededor parece tambalear. Es hacia ese lenguaje que avanzamos ahora. Las palabras de esperanza son:
muchas veces las más difíciles de pronunciar, porque suelen nacer en los momentos en que menos fuerza tenemos. Sin embargo, es precisamente en esos instantes cuando el Espíritu Santo escucha con mayor ternura y se mueve con mayor poder. Romanos 1:5, 1:3 declara: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza no es un optimismo superficial, es una confesión espiritual que se mantiene firme incluso cuando los ojos no ven salida. Cuando dices: Señor, sigo confiando, aunque la oración aún no ha sido respondida, estás ejerciendo una fe madura. Cuando dices: tú no me has dejado, aunque te sientas abandonado, estás declarando la verdad por encima del sentimiento. Cuando susurras: creo que todavía tienes un futuro para mí, mientras tu corazón está roto, estás alineando tu boca con el carácter inmutable de Dios. El Espíritu Santo honra este tipo de palabras porque ellas revelan que tu esperanza no está puesta en la circunstancia, sino en el Señor que nunca falla. La esperanza hablada tiene un impacto espiritual profundo. Las tinieblas se alimentan del desánimo, la desesperación y la resignación. Cuando un creyente declara esperanza, rompe ese ciclo. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. La oscuridad retrocede. Por eso el enemigo intenta silenciar la esperanza, porque sabe que un corazón que aún espera en Dios es un corazón que él no puede dominar. Cada vez que dices: aún veré tu bondad, estás proclamando victoria anticipada. Los salmos están llenos de este lenguaje. David, aún perseguido, traicionado y agotado, se hablaba a sí mismo: ¿por qué te abates? Alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 4, 2, 1, 1. Esa frase es una de las mayores lecciones espirituales que podemos aprender. La esperanza también es algo que se habla intencionalmente. Incluso cuando el alma quiere rendirse, la esperanza hablada también produce sanidad emocional. Ayuda a detener pensamientos destructivos, a frenar conclusiones precipitadas y a resistir la presión interna que empuja hacia el pesimismo. Cuando declaras esperanza, estás diciendo a tu mente: este no es el final. Estás diciendo a tu corazón: Dios no ha terminado contigo. Estás diciendo a tu espíritu: mantente firme. La luz viene, y lo más hermoso es que la esperanza no decepciona cuando está enraizada en Dios. Él se mueve en favor de quienes siguen esperando en su fidelidad. El Espíritu Santo fortalece, consuela, renueva y sostiene a quienes se niegan a abandonar la esperanza. Por eso, aunque sea con voz temblorosa, aunque sea con lágrimas, aunque sea con cansancio, pronuncia esas palabras. El cielo escucha, el Espíritu responde. Ahora que hemos recorrido todas estas expresiones: adoración, confesión, gratitud, fe, intercesión, ánimo, perdón, testimonio, sabiduría, amor, paz, humildad, consagración y esperanza, llega el momento de unirlo todo en un cierre que nos llame a practicarlo diariamente. Avanzamos hacia la conclusión. Hemos llegado al momento de unir todo lo aprendido y llevarlo a la práctica. Porque conocer estos tipos de palabras no transforma nada si no comienzas a pronunciarlas con intención, fe y sinceridad. El Espíritu Santo no busca perfección, ni elocuencia, ni discursos largos. Busca disponibilidad, verdad y obediencia. Todo lo que hemos visto, la adoración que cambia atmósferas, la confesión que libera, la gratitud que ilumina, la fe que mueve lo imposible, la intercesión que abre caminos, el ánimo que restaura, el perdón que rompe cadenas,
el testimonio que glorifica a Dios, la sabiduría que guía, la profecía que edifica, el amor que sana, la paz que reconcilia, la humildad que abre puertas, la consagración que rinde la vida y la esperanza que sostiene. No es teoría espiritual, es un estilo de vida. Hoy es el día para tomar la decisión de alinear tu boca con el Espíritu Santo, de dejar de repetir palabras vacías y comenzar a hablar vida, de abandonar el lenguaje del miedo, la queja, la duda y la amargura, y adoptar el lenguaje del cielo. Dios nunca deja sin respuesta a un corazón que se acerca humildemente y dice: Espíritu Santo, cambia mi manera de hablar, purifica mis palabras, haz mi boca instrumento de tu gloria. Cuando comiences a practicar este lenguaje diariamente, verás cambios reales. Tus relaciones serán más sanas, tu mente más clara, tus batallas menos pesadas, tu discernimiento más agudo. Verás cómo la presencia del Espíritu Santo se vuelve más tangible en tu hogar, en tus oraciones, en tus decisiones, porque Él habita donde las palabras reflejan su naturaleza. Cada categoría que aprendiste no es una tarea pesada, es un regalo. Es la manera en que Dios te permite colaborar con Él. Y ahora, juntos, elevemos una oración sencilla pero profunda. Señor, ayúdame a usar mis palabras para glorificarte. Enséñame a hablar vida, ¿verdad? Fe y amor. Purifica mis labios. Que mi boca nunca sea instrumento de destrucción, sino de bendición. Espíritu Santo, guía cada palabra que salga de mí. Trae libertad donde había cadenas, paz donde había conflicto y esperanza donde había desesperación. Que mi vida refleje tu carácter y tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, practica hoy mismo una de estas palabras. Adora, confiesa, agradece, declara, perdona, intercede, anima, testifica. Hazlo, aunque sea en voz baja. Tu transformación comienza cuando tu boca se alinea con el Espíritu